Y si te digo que muchas cosas sobre la Navidad que nosotros mismos imaginamos no aparecen en la Biblia, y no es para destruir tu Navidad, aunque nos reunimos en familia y es algo bonito, sino es para devolverle su verdadero poder, el verdadero sentimiento, porque cuando separas la tradición de la escritura, no pierdes la fe, sino la profundizas. Hoy vamos a ver lo que la Biblia no dice, ojo, no dice sobre la Navidad, y lo más importante, por qué eso importa. Y ojo, sin discusiones, sin ataques, y lo más importante, sin guerra contra las tradiciones, porque es bonito pasarla en familia. Solo vamos a hacer algo que casi nadie hace en esta temporada, antes de Navidad o después de Navidad, lo que es abrir la Biblia y leerla. Y el punto número 1 es que la Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre. La Biblia nunca da una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los evangelios narran los hechos y eso está muy bien, pero nunca dan una fecha exacta. Por ejemplo, en el texto de Lucas 2, del 6 al 7, nos cuenta el nacimiento y el pesebre, pero no dice una fecha exacta. Y por otra parte, en Mateo 2:1, Mateo narra la visita de los magos, pero no da una fecha. Y te hago una pregunta, ¿por qué crees que importa? Porque significa que el centro de la Navidad no es una fecha en el calendario, es un mensaje en la cual Dios entró a nuestra historia, y eso lo cambia todo. En el punto número 2, la Biblia no dice que fueron 3 reyes magos, y tampoco da sus nombres. Y ojo con esto, la escritura menciona magos, no menciona reyes, y eso lo podemos ver en Mateo 2:1. Y tampoco nos dice cuántos eran, no especifica cuántos magos eran. Lo que sí menciona son los 3 regalos: el oro, el incienso y la mirra. Y podría ser que de ahí nació la idea de los 3, pero la Biblia no lo afirma. Espérate, y de nuevo te hago esa pregunta. Creo que mucho estoy haciendo esa pregunta. ¿Por qué importa? Porque la historia no trata de coronas. Lo que trata es del rey verdadero recibiendo adoración de gente que venía de muy pero muy lejos. Y es como si Dios dijera que ese nacimiento no solo es para el pueblo, es para todo el mundo. Y por otro punto, la Biblia no dice que los magos llegaron la misma noche del nacimiento. Y es aquí que hay un detalle, solamente poca gente lo nota. Y en Lucas 2:7, Lucas nos dice: el niño es acostado en un pesebre. Pero por otra parte, en Mateo 2:11, cuando Mateo describe a los magos, dice que entraron a una casa. Y eso sugiere que no fue la misma escena exacta. El momento pudo haber ocurrido después. Y de nuevo te hago la pregunta, ¿por qué importa? Porque a veces mezclamos la Biblia por costumbre, simplemente por costumbre, y perdemos por otro lado algo hermoso, porque la Biblia está narrando una realidad paso a paso con propósito. Y el punto número 4, la Biblia no describe un establo como nosotros imaginamos. La Biblia dice pesebre, pero no te pinta el cuadro como lo hacen los nacimientos modernos. No te dice cómo era exactamente el lugar, si era una cueva, si era un espacio familiar o si era una zona para animales. Nos da un detalle central: no hubo tanta comodidad. ¿Y esto por qué importa? Porque ahí está el golpe espiritual. El Hijo de Dios no entró al mundo con lujos, entró por la puerta de la humildad. Y en el punto número 5, la Biblia sí muestra algo que nadie menciona. La Navidad también fue peligrosa, y aquí viene la parte donde rompe el cuento bonito. Después del nacimiento, Mateo nos narra la persecución de Herodes. En Mateo 2:13-14 nos cuenta la huida de Egipto, la tragedia provocada por el miedo y el poder, que nos dice en Mateo 2:16. ¿Y esto por qué importa? Porque la Navidad bíblica no solamente son luces, es la luz naciendo en medio de la oscuridad, y eso es esperanza real. Para quien está pasando momentos difíciles ahora mismo, podría ser tú que me estás viendo, y te digo, ¿por qué no sabemos la fecha exacta? ¿Y por qué terminamos
terminó siendo el 25 de diciembre? Aquí es donde mucha gente se confunde. ¿Por qué celebramos el 25? Y respira, porque la respuesta es más interesante de lo que parece. Porque la Biblia no lo quiso dejar como un dato o como una fecha, lo quiso dejar como un mensaje para ti. Y Lucas narra el nacimiento, los pañales, el pesebre, pero no anota un día en el calendario. Y por otra parte, Mateo cuenta los magos y el contexto con Herodes, y tampoco nos da una fecha, ni siquiera nos da una fecha sobre lo que pasó después del nacimiento. Y es como si Dios dijera: no te obsesiones con el día, entiende lo que significa. Y te digo esto porque la fecha del 25 aparece mucho más tarde en la historia cristiana. Fuentes históricas explican el origen exacto de asignar el 25 de diciembre. No es completamente claro, y que el Nuevo Testamento no da pistas directas sobre ese día. Porque hay dos grandes explicaciones históricas. La primera explicación que te voy a dar: Cristo como la verdadera luz en una fecha ligada al sol. Y varios historiadores relacionan el 25 de diciembre con el contexto romano y celebraciones asociadas al sol invicto, y siendo la Navidad como una fecha que compite, sustituye símbolos paganos con el símbolo cristiano, como Jesús como la luz del mundo. La otra explicación es un cálculo antiguo del 25 de marzo, y esta explicación dice que algunos cristianos antiguos ubicaron la concepción de Jesús el 25 de marzo por la tradición vinculada a la creación y a la encarnación, y 9 meses después cae 25 de diciembre. Pero con eso te digo, ¿sabes qué es lo más importante? Que aunque no tengamos una fecha exacta, tenemos algo mucho más grande. Dios entró en la historia humana, no como idea, tampoco como un símbolo. Entró como una persona y como un salvador. Así que tal vez el 25 no sea un dato exacto, pero el mensaje es exacto. Dios vino y eso cambia todo. Tal vez la Biblia no te da tantos detalles que la tradición inventó, pero te da algo mucho, pero mucho más fuerte. Te dice que Dios no se quedó lejos, que entró al dolor, a la humanidad, al peligro, y todo lo hizo por amor. Y esto significa que hoy en tu vida no estás solo. Si este video te ayudó, escribe en los comentarios qué parte de la Navidad creías bíblica y hoy descubriste que era tradición. Y si quieres, en el próximo video hablamos de quién eran realmente los magos y por qué Dios los llamó. Y suscríbete y dale like, que sería un apoyo muy grande para este canal que está creciendo poco a poco. Que Dios te bendiga.